En nombre de las tres secciones del curso de Gestión Integral de Servicios, les damos la bienvenida. Tenemos hoy como invitado al licenciado Alex Castillo, quien nos estará dando la charla del día de hoy. Licenciado, le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Irma. Qué gusto estar con ustedes en esta jornada académica. Para mí realmente es un gusto, es un día de alegría porque se abre un nuevo espacio para poder platicar de una disciplina que no ha sido suficiente explorada ni conocida en Guatemala, que es la disciplina de imagen pública. No es solamente imagen, ya lo abordaremos en su momento. Primero, compartirles que vamos a poder desarrollar tres fases, digamos, una fase primera de poder conocer cómo percibimos los guatemaltecos a nuestro propio país, que me he dedicado a estudiar eso los últimos años. Segundo, una parte de una autorreflexión de cómo podemos ir construyendo esa marca personal y profesional, digámoslo así. Y tercero, complementar con una estrategia de manejo de imagen. Pero lo que se trata en esta jornada es que ustedes en su mente puedan incorporar a lo que han visto en el curso, a lo que saben de marketing, publicidad y de imagen, estas nociones integrales de imagen pública, ¿de qué se trata? No es apariencia, no es banalidad, es estrategia. Esto es la idea central que les quiero transmitir hoy. Así que voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Jóvenes, cuando tengan alguna duda, por favor levanten la mano. Con mucho gusto el licenciado va a ir atendiendo sus inquietudes, por favor. Entonces, ahorita muy bien. Le dejamos el micrófono porque si lo tenemos abierto se pierde. ¿De acuerdo, Alex? Tiene el micrófono completo. Muy bien, ¿ya miran mi pantalla? Ok. Bueno, entonces hemos decidido con la licenciada Irma que poder integrar estos conceptos de imagen y marca en el ámbito profesional. Un gusto estar con ustedes. Bien, yo tengo una maestría en responsabilidad social empresarial por la UNESCO. Soy el primer licenciado graduado a nivel superior en imagen pública y ahí pude desarrollar teoría nueva en materia de la integración entre la imagen pública y las relaciones públicas. Ya vamos a ver cómo se integran estas dos disciplinas que muchas veces nos suenan a chino o nos suenan a raro, digámoslo así, pero van a ver que se complementan perfectamente. Tengo una experiencia de 19 años de ejercicio profesional en imagen pública, relaciones públicas, comunicación y reputación, y les voy a hablar desde esta perspectiva. Tengo desarrollado, como ya les decía, una metodología comprobada a través de asesorías y capacitación que sí funciona. No les hablo desde la teoría, sino desde una teoría que ya se ha vuelto práctica desde mi consultoría y es efectiva, da resultados. Y tengo especialidad en el ámbito de la imagen pública, que es bastante amplio y que se ha desarrollado a nivel latinoamericano en varios países, desde la imagen pública, la imagen corporativa, la imagen profesional y en los últimos años al estudio de la imagen de país. ¿Cómo se aplica esa imagen de país? Ya vamos a ver un poquito al respecto. Les puse este símbolo de admiración porque para mí es de advertencia. Hay tres requisitos que es importante que ustedes tengan en cuenta. Uno, que en este momento les voy a hablar desde el ámbito de los activos intangibles de una empresa, digamos, que muchas veces las empresas o los profesionales no lo toman en cuenta, sino solo toman en cuenta el producto, el servicio, la marca, el servicio al cliente, etcétera, etcétera, el marketing, que son cosas más palpables, digámoslo así. En este caso lo hablo desde los activos intangibles. Dos, hablo sobre percepción. Lo que ustedes tienen que anotar en su cuaderno, en su hoja, es que imagen pública es el manejo de las percepciones. Y ya vamos a ver la importancia de esto. Esta es la primera idea central. Y la tercera es que ustedes tienen toda la libertad de disentir conmigo sobre ciertos aspectos que yo voy a exponer,
pero estas lógicas, nuevas lógicas que les voy a compartir, nos podrán sonar a raras, porque no han sido explorados. Nadie nos ha explicado el funcionamiento de cómo funciona la percepción, cómo percibimos la realidad. Por lo tanto, estos disentimientos que ustedes puedan tener conmigo es a partir de que percibimos la realidad de una manera diferente. Percibimos a las marcas de una manera diferente. Percibimos al servicio de una manera diferente. Entonces podemos perfectamente disentir porque tenemos experiencias diferentes. Bajo estos 3 requisitos, comencemos. En este taller vamos a tener 6 partes que vamos a tratar de desarrollar en estas 3 horas. Y es, en primera instancia, dónde estamos parados. Muchas veces sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, pero no a qué realidad nos enfrentamos. Vamos a ver ciertos pincelazos de un estudio que yo realizo año con año. Segundo, ¿cuál es el nuevo contexto a nivel perceptual a partir de la introducción del COVID-19 en nuestros países? Que ahí uno puede interpretar que realmente cambia de cierta manera la forma como percibimos la realidad. A las 3 de la tarde, como decía Irma, vamos a hacer una pequeña síntesis para que los compañeros se puedan incorporar y poder retomar todo lo que hemos hablado de manera sintética. Y por fin, después de este desarrollo de dónde estamos parados, es entender qué significa imagen pública aplicada al ámbito profesional y por lo tanto, cómo se aplica en el diseño de mi autoimagen como profesional, que eso es el principal interés de la licenciada Irma, y cómo podemos desarrollar una estrategia de manejo de imagen y marca. Claro, lo vamos a ver muy someramente. Muy bien. Primero nos tenemos que plantear qué es lo que ustedes saben y qué es lo que yo sé, para que podamos encontrar esa confluencia en los saberes, en nuestros saberes mutuos que tenemos. Y sabemos que lo más común que hemos escuchado actualmente, de manera intencionada, es el mercadeo. Pero ¿cómo se vincula con el tema de imagen? Muchas veces se supedita el manejo de imagen al mercadeo. Es correcto hacerlo así, pero también hay otras formas de hacer esa confluencia de estas 2 disciplinas. Y por último, ¿cómo se vincula con el manejo de imagen pública? Que vamos a ver que es el manejo de la imagen a un público más amplio, ¿verdad? Entonces, por eso puse este recorrido, esta columna vertebral, en donde vayamos encontrando esas sinergias entre lo que ustedes saben y lo que yo sé, lo que yo he aplicado también. Por favor, quisiera que les tomaran una foto a esta gráfica, solo para que la tengan a la par en su celular, en su escritorio, para que a cada momento la puedan consultar y ven que la presentación responde a esta estructura. Primero tenemos al consumidor. Digamos, lo que yo interpreté, que ustedes podrían saber, es que tenemos la importancia del consumidor, que a quien se le va a entregar un producto final, son las flechas de color celeste, delgadas, a quienes se les va a acercar y hacer un proceso de ventas a través de un proceso de mercadeo que va a posicionar una imagen, a través de una marca dirigida a través de estrategias, por medio de un sujeto que se llama empresa. Sí. Pero esta dinámica es tangible. Pero muchas veces se ha comprobado que las ventas son emocionales. Cuando se comprobó desde el ámbito del marketing y las ventas que las ventas son emocionales, inmediatamente se dio un salto a entender el proceso de venta y la relación con el consumidor desde el plano de intangibles. Y ahí, poco a poco en estos últimos años, migrado las percepciones de cómo manejar ese proceso de venta y ese proceso de mercadeo, tomando en cuenta cómo se percibe la realidad del consumidor. Por eso es que yo ahora les propongo que nuestra lógica mental que teníamos establecida le demos un poco la vuelta, teniendo en cuenta que antes de ser empresa se tiene que establecer un proceso de estimulación. ¿Estimulación a partir de qué? A partir de cómo, de la imagen pública, a partir de cómo el consumidor entiende la realidad, entiende sus necesidades. Por eso es que los pongo en rojo, porque son momentos clave en donde nos tiene que invitar a ser un poquito más estratégicos y seguir un procedimiento que en el paso a paso nos va a dar resultados mucho más efectivos, más allá de lo que podemos conseguir con la elaboración de una estrategia de mercadeo. Así es que la lógica que les propongo para el aporte de su desarrollo profesional es
que partamos de la imagen pública, es decir, esa percepción colectiva que tiene el público, quedémonos ahí por el momento porque lo vamos a explicar más, para que esa imagen pública nos dé las pautas para poder estimular correctamente al público, conociéndolo previamente, y entonces la empresa ya sepa por dónde dirigir el desarrollo de sus estrategias, su marca, su imagen, su mercadeo, sus ventas, su producto y hasta llegar al consumidor final. Por eso es que he dividido en 3 segmentos estas flechas azules gruesas. Porque lo que tiene en sus manos la empresa, perdón, lo que no tiene en sus manos la empresa es cómo se le percibe previamente. Cómo se percibe, qué necesidad cubre, qué problema resuelve. Entonces, estas 3 flechas son la imagen pública, la estimulación a través de un sujeto social que se llama empresa, que va a diseñar estrategias, ¿sí? Pero eso muchas veces no lo tiene, no está en su poder. Es a partir del desarrollo de la marca, la imagen y el mercadeo que las empresas retoman el control de ese proceso de interacción con el público. Pero nuevamente deja de tener el control porque a partir de que hace el proceso de venta, el control lo pierde la empresa, lo pierde el vendedor, lo trata de retomar, le da seguimiento a través de cómo fue interpretada su venta, a través de cómo se fue interpretado su producto y servicio, y si responde a los intereses, aspiraciones, emocionalidades del consumidor. Estos 3 segmentos, lo que yo trataba de graficar, es que realmente en el proceso de la gestión de servicios hay que tener en cuenta cuando no se tiene el control de la realidad de ese proceso de interacción con el cliente, cuando la empresa trata de encontrar y hacer grandes esfuerzos para retomar el control, y cuando realmente necesita estimular, la palabra clave ahí es estimular a sus clientes para que ese control no se pierda y no se caiga la venta al final. Muy bien, vamos con el proceso número 1. ¿En dónde estamos parados? Anualmente, desde el año 2018, yo hago un estudio que se llama Índice de Imagen de País, en donde lo que trato es de poder indagar cómo percibimos la realidad los guatemaltecos. Claro, desde un esfuerzo individual no es un estudio muy amplio, pero desde la gestión de una investigación integral, desde la perspectiva de una investigación integral, nos podemos dar cuenta que solo con consultar a 5 personas, a una persona, a 40 personas, a 100 personas, se obtiene una pequeña fotografía de la realidad. Y muchas veces el proceso de venta es tan rápido, la introducción de productos es tan rápido, de manera forzada, que no hay tanto tiempo para la investigación del mercado. Pero lo que yo estoy hablando aquí es un proceso previo a la investigación de mercados, que es cómo percibe el guatemalteco la realidad. Y solo les voy a compartir algunos resultados. Las barras azules fuertes son los resultados del 2018 y las barras azules suaves son los resultados del 2019. Miremos. En el año 2018, les pregunté a los guatemaltecos, ¿qué es Guatemala? Y el 50% respondió, un país. Pero las respuestas eran, mi tierra, un territorio, su gente. En el año 2000, mi tierra era una adscripción secundaria, con el 39.3% de los resultados. Pero en el año 2019, baja esa percepción de ser un país, digamos que ustedes dicen, sí, es un país, claro, pero lo que trataba de decir aquí es que cuando se dice un país es una descripción geográfica, nada más, no hay sentido de pertenencia. Al decir mi tierra, hay sentido de pertenencia, ahí hay una percepción. En el año 2019 se equilibra un poco la percepción de que ya no es tanto una cosa lejana al guatemalteco, sino ya encuentra sentido por la realidad que se vivió, por un proceso electoral que se vivió, y empieza a cobrar sentido una identificación del aporte a su gente. Lástima que este proceso no lo hice en años anteriores, porque yo quería haber identificado ese proceso de si qué es Guatemala, es su gente, ha venido incrementándose año con año, por ejemplo, desde el año 2015, por el contexto social, político y económico que estábamos viviendo en ese momento. El hecho de reconocer que Guatemala es su gente tiene una alta carga perceptual
que las empresas muchas veces lo tiran a factores de nacionalismo o casi nacionalismo, pero realmente hay una identificación más profunda del guatemalteco. Miremos el siguiente resultado. ¿Cómo te sientes viviendo en Guatemala? En el año 2018, la mayoría, 53.6%, dijo, me siento bien, de acuerdo. Pero en el año 2019, ¿qué pasó? Que la gente, tomando en cuenta todo lo que se vivió en ese año, dijo, me siento muy bien. ¿Qué pasó con la percepción de la gente que cambió? ¿Será que realmente estos resultados confirman que la gente en Guatemala nos sentimos, Guatemala, por ejemplo, es uno de los países más alegres y satisfechos del mundo? ¿Se recuerdan? ¿Han oído ustedes esos estudios que dicen que somos el país con las personas más felices del mundo, o de los países con las personas más felices? Miremos que este resultado trata de responder a que hay una satisfacción del guatemalteco por cómo vive y en dónde vive. Pero vamos a ver que realmente la percepción, digamos, se fundamenta en 2 o 3 pilares muy importantes que después lo voy a retomar. Pero miren este resultado que también nos arroja otro indicador de percepción. La gente se siente bien viviendo en Guatemala. ¿Qué nos da Guatemala? ¿Cómo construimos Guatemala? ¿No qué tantos problemas tenemos, pues? Este estudio trata de cuestionar eso, o por lo menos los resultados, ¿verdad? Y el estudio. Pregunta 3. ¿Qué actitud consideras como muy guatemalteca? Miremos las respuestas. La cultura del cangrejo, la paciencia, la corrupción, la solidaridad, el criticar. Tomando en cuenta todo el proceso que se llevó sobre el reclamo de justicia, era lógico pensar que en el año 2018 el 32.1% respondiera que la actitud del guatemalteco era la corrupción. Exacto. La corrupción entendida como un factor propio del guatemalteco. O sea, hemos introspectado hasta considerar que yo soy corrupto por idiosincrasia nacional, digamos así. Pero en el año 2019, al momento de salir del esquema ciertos factores, etcétera, etcétera, se salta a un elemento perceptual contrario, que si somos corruptos, entonces ahora en el año 2019, el 46.7% dijo, somos solidarios. Pero fíjense, encuentra mucho sentido el hecho de decir que algo no resulta estar tan bien en Guatemala. Por eso es que en el dato de hasta arriba nos sale que el 30% los guatemaltecos dicen que es la cultura del cangrejo. Eso todos sabemos que es la cultura del cangrejo. No dejamos avanzar al otro guatemalteco, a nuestro hermano, a nuestro compatriota, a nuestro conciudadano. No dejamos avanzar al otro por una cuestión idiosincrática, por solo dejar que el otro no avance, pero también nos reconocemos como solidarios. ¿Solidarios con quiénes? Con los nuestros, con la comunidad más cercana. Ahí hay otro factor de percepción. ¿Cómo percibimos la realidad de los guatemaltecos? Sigamos. ¿Has podido superarte en Guatemala? Pensemos esa respuesta, quienes hemos tenido acceso a la educación superior y a mejores oportunidades, supuestamente. En el 2018, el 60% dijo que sí. Pero en el año 2019, el 33% dijo más o menos. Perdón, el 60%, el 39%, así ves, el 53.6% en el año 2018 dijo más o menos, pero en el año 2019 el 60% dijo que sí. ¿Qué pasó entre el 2019 y 2018? ¿Conseguimos empleo? ¿Pero creció la cultura del cangrejo? ¿Hubo más oportunidades profesionales, laborales? ¿Pudimos educarnos? ¿Hubo contracción de la economía por ser año electoral? Entonces, resulta ser que la superación del guatemalteco está desvinculada de cómo se siente viviendo en Guatemala. Porque si me siento mal o me siento más o menos, pero entonces han crecido las oportunidades, pero no impactan cómo me siento como guatemalteco. ¿Se me entiende el concepto? Hay que hilar fino en estos resultados para poder entender que realmente aquí hay factores que tenemos que tomar en cuenta como profesionales y empresas al momento de llegarle al consumidor guatemalteco.
¿Sí? ¿Por dónde le vamos a llegar? ¿Por la solidaridad? ¿Por la cultura del cangrejo? ¿Por resolución de problemas? ¿Porque se siente bien viviendo en el país? Miremos, ¿qué has aportado a Guatemala? En el año 2018, 57.1% dijo mi trabajo. El guatemalteco, hoy por hoy, siente lacerada su identidad nacional como trabajador, porque en el contexto actual, realmente muchos se quedaron sin trabajo o están tambaleando el trabajo. Pero lo que nos quiere decir esta gráfica es que en nuestro sentido de aporte al país y lo que eso genera está basado en el trabajo. Y se repite en el 2019 ese sentido de aporte, esa percepción de no hago proyectos sociales, no participo políticamente o socialmente o en la iglesia, o sí participo, pero sí fundamento mi alta carga emocional con aportar al país a través de mi trabajo, porque me cuesta horas de trabajo, cansancio, dejar a la familia, etcétera, etcétera. Pero miren qué resultado más interesante. ¿Qué has aportado a Guatemala? En el 2019 creció la percepción de que mi familia es el medio por el cual el guatemalteco aporta al país. ¿Será así? Entonces, ¿dónde quedan los altos índices de desintegración familiar si es un aspecto que central para nosotros de estar aportando al país? ¿En dónde queda la familia? Vamos a ver. Hay otro elemento de evaluación perceptual aquí. Y esto lo pude contrastar con la pregunta de qué te hace quedarte en Guatemala. Explico la razón por la cual y puse esta pregunta. Sencillo, por los altos índices de migración, tanto interna como externa, que tiene el pueblo guatemalteco. Hice esta pregunta porque realmente la familia guatemalteca se ve obligada por condiciones económicas, principalmente según estudios de diferentes agencias. Pero realmente las personas que se quedan en el país, miremos el resultado de 60%, lo hacen por no abandonar a su familia. Y más en el contexto de la relación Estados Unidos-Guatemala, que se ha incrementado los niveles de retornados o de migrantes retornados al país, pero realmente sigue siendo la familia, a comparación del año 2018, un elemento central en la percepción del guatemalteco. ¿A quiénes le tendríamos que llegar a nivel de ventas? A la construcción de familia, porque para el guatemalteco es central. Y miremos en el año 2018, fueron las oportunidades las que le hacían quedarse en Guatemala. Pero en el año 2019 decreció a 7% esa percepción de que se acabaron las oportunidades del 2018 al 2019. Es cierto, la economía se contrae, las empresas no arriesgan, no invierten, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una percepción de que no le estamos llegando a un sector más amplio, que es la construcción de sociedad como empresas, pero no la construcción de familia. Y si se recuerdan, los que ya tenemos unos añitos, hace muchos años se hacía énfasis en la construcción de familia, ¿sí? Como núcleo familiar, como núcleo de la sociedad. Y esto poco a poco se ha perdido en el ámbito público, pero no en el ámbito interno de las familias. Tanto así que es motivo para que la gente no migre, ¿sí? A cualquier lugar, no solamente Estados Unidos. Sigamos. ¿En qué aspecto te sientes tranquilo en Guatemala? Miremos las respuestas. No me siento seguro con nada, me siento tranquilo con el Estado, me siento tranquilo con el trato de la gente, con la seguridad, con el trabajo. En el año 2018 fue impresionante, 89.3% dijo el trato con la gente. Miren qué importante esto. Es en la relación diaria que tenemos con el vecino, con el amigo, con el hermano de iglesia, etcétera, etcétera, en donde encontramos un motivo de armonía o un motivo de tranquilidad social. Por eso es que cuando diferentes factores externos se meten con esos factores de tranquilidad, con el trato con la gente disminuyó a 40% y subió el no me siento seguro con nada. Hubo oportunidades, bajaron las oportunidades, me importa la familia, Guatemala es mi tierra, pero no me siento tranquilo aquí.
sea, no puede ser que realmente, o sea, los cambios sean tan drásticos de un año para otro. Aunque la realidad está cambiando en Guatemala, que no es extraño esto. Pero de pasar del trato con la gente a no me siento seguro con nada, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta como profesionales. ¿Qué quisieras garantizar en Guatemala? Que te garantizara Guatemala. En el año 2018, la gente decía seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Pero bajaron las oportunidades, no me siento seguro con nada, pero quiero que se me garantice en Guatemala calidad de vida. Y para llegar a eso es una construcción muy fuerte, que pasa por garantizar seguridad, vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Pero creció demasiado esa percepción del guatemalteco de decir que lo que demanda es calidad de vida. O sea, los guatemaltecos somos felices con los que tenemos, con lo poco o mucho que tenemos, pero de evaluaciones de 1 a 1 que he podido hacer como consultor en imagen pública, el guatemalteco siente que no tiene calidad de vida, tanto si tiene como no tiene. ¿Y cómo es eso? Porque las percepciones son muy disonantes, cambian muy rápido en la idiosincrasia del guatemalteco. Sigamos. ¿Cuál consideras que es la principal fortaleza del país? Y miren, en el año 2018, 60.7% dijo su población. Pero al siguiente año bajó 30 puntos, 40 puntos más o menos, 35 puntos más o menos. Eso es una caída impresionante. ¿Y qué subió? Bueno, dijo, es su población, pero también sus tradiciones. Aquí lo que realmente el guatemalteco estaba diciendo, y se conjuga con su talento nacional, es que quiere encontrar el guatemalteco un equilibrio mínimo en las condiciones de vida, en las condiciones de cómo vive y a cómo aspira, entre la población, entre el respeto a las tradiciones que tenemos, tradiciones ancestrales de pueblos indígenas, de respeto a esa gran mayoría, que estamos conscientes de ellos, del aporte que dan en varios sentidos, a las tradiciones y también cómo viven su forma de vida, cómo respetan su cultura, pero también aquí el guatemalteco realmente está diciendo que necesita ser revalorado. Aquí es una vinculación directamente con su curso. Es el talento nacional el que necesita revalorizarse como fortaleza de país. Aquí está diciendo y gritando el guatemalteco eso. Gritando digo porque sale a luz, digamos, y hay 0% en el 2018 porque no se había incluido esta respuesta en el estudio del 2018. Miremos entonces que las ideas, las percepciones van girando en torno a revalorizar, a generar estabilidad y calidad de vida alrededor de la familia. Hay un constructo social bastante complejo del guatemalteco. ¿Cuál consideras que es la principal debilidad del país? En el año 2018 se compartía entre falta de oportunidades e inseguridad. ¿Sí? Pero en el año 2019, fíjense, creció la percepción de inseguridad, pero impresionantemente creció la del individualismo como principal debilidad del país. Y eso se conjuga con la cultura del cangrejo. Por eso es que les pasamos la presentación en PDF y quien no la tenga, pídala, porque es importante esto para saber a qué percepción estoy afectando como profesional. ¿Sí? Y la reacción del consumidor o de la otra persona puede deberse a qué percepción de estas que estamos hablando, del tipo de estas que estamos hablando. No puede ser que haya crecido tanto de un año para otro, la construcción del individualismo, ¿sí? Como principal debilidad. Y no que ha habido oportunidades, no que ha habido estabilidad. Y miren lo interesante del caso. Haciendo un análisis tratando lo más objetivamente posible, los índices delincuenciales en los últimos años han venido en decrecimiento, han disminuido considerablemente. Menos muertos por 100.000 habitantes. Eso es por lo menos las cifras oficiales, ¿verdad? Pero la percepción sobre inseguridad, extorsiones, delincuencia común, los robos en la ciudad capital, por ejemplo, pero también en el interior, robo a vehículos, la percepción de inseguridad no baja tan fácilmente.
¿sí? Pero ha habido una disminución en los homicidios, en los hechos de violencia. ¿Por qué no baja esta percepción? ¿Por qué al contrario sube? ¿Con qué crees que asocian a Guatemala en el extranjero? Si estamos hablando de percepciones, tenemos que ver cómo percibimos a nuestro propio país, pero también evaluar cómo creemos los guatemaltecos que los extranjeros perciben a nuestro país. ¿Sí? Y lo que resalta aquí es que lo perciben como un país violento. Pero ¿cómo hacemos en lo individual para poder cambiar esa perspectiva, esa percepción? ¿O será que las estructuras de violencia nos rebasan? ¿O será que los hechos de violencia y la comunicación que hacen los medios de comunicación o de información, aunque tengo mis dudas al respecto de que sigan siendo medios de comunicación, eso genera que se perciba que Guatemala sigue siendo un país violento? ¿Por qué seguir manteniendo en el imaginario los hechos de violencia? Un paréntesis. ¿Por qué no, como desde el INGUAT, hay una negociación con los medios de comunicación? No sé si se hace, no sé si lo han hecho, para que disminuyan de la agenda setting, de la agenda de los medios, esos hechos de violencia. Hay medios de comunicación que literalmente se dedican a reportar los hechos de violencia antes que las noticias positivas o las noticias que aportan a tomar decisiones en este país. Pero también, ¿cómo asocian a los guatemaltecos en el extranjero, según nosotros? ¿Con qué asocian? Con los mayas. Aquí es interesante porque lo asocian, resulta ser que vivimos en una constante contradicción, porque resulta ser que desde el extranjero se percibe como un aspecto súper positivo el desarrollo y la evolución y el aporte del pueblo maya, de los pueblos mayas, del pueblo maya como tal, y los pueblos indígenas en particular, pero resulta ser que a nivel interno sigue una estructura de racismo estructural que no permite que estemos en acuerdos para que sea un aspecto potencial de negocio, de desarrollo social, de tranquilidad social, siendo mayoría. Cuestionemos esa percepción un poco. ¿Con qué color asocian a Guatemala en el extranjero? Y esa pregunta, Alex, ¿qué tiene que ver? Psicología del color, psicología de la imagen. El guatemalteco perciben a Guatemala como azul. El extranjero lo percibe desde el color azul. ¿Qué significa el color azul? Tranquilidad, paz. Resulta ser de que el extranjero, por estudios que he realizado particulares, resulta ser que aquí vive más tranquilo que en su propio país, que tenemos en Guatemala, y no que mucha violencia. Esto nos invita a que el color azul tiene que formar parte de nuestras estrategias empresariales, de nuestras estrategias profesionales. El color azul tendría que ser parte de la marca país, parte de la imagen nacional, pero no toman en cuenta estos estudios perceptuales, y eso que vaya que he tenido la conversación con el INGUAT desde hace bastantes años, 5 años, en donde les aporto estos insumos y pues es la mercadotecnia de turismo, turística, la que sigue sin tomar estos elementos de juicio o de percepción. ¿En qué debería destacar Guatemala a nivel internacional? Miren lo interesante, cultura. Se mantiene cultura. Ha bajado, pero se mantiene cultura. Y ciencia y tecnología. Fue portada el lanzamiento del Quetzal 1, el satélite guatemalteco, pero no tuvo mucho impacto en nuestra idiosincrasia, porque hoy en la agenda está el coronavirus. Sí, pero ese hecho debería haberse sido tomado como un hito nacional, porque para la población, todos los ingenieros en sistemas, todos los informáticos, todos los factores que inciden en el desarrollo científico y tecnológico de Guatemala, los sectores que contribuyen a eso, los valoran más desde el extranjero que nosotros mismos. El guatemalteco está diciendo, valoremos ese aporte, junto con los aspectos culturales que se sostienen. Y miren lo interesante de los factores de política y deportes. Me da mucho pesar que se sostenga que el guatemalteco no perciba todavía el ámbito deportivo como un aspecto que debería destacar a nivel internacional, teniendo en cuenta que nuestros atletas, nuestros deportistas han hecho un esfuerzo titánico, han dado resultados,
más que el fútbol nacional, perdón por la expresión, pero reflejando los hechos, eso es. ¿Por qué todavía, después de un gran esfuerzo que han hecho desde el Comité Olímpico, pero también con sus debilidades, no logra destacar en la percepción nacional el deporte guatemalteco, teniendo claros ejemplos de eso? ¿Te gusta cómo se promociona el país a nivel internacional? Está dividido entre más o menos y no. ¿Qué falta? En el año 2019, como un paréntesis en esta gráfica, en el año 2018 propuse al INGUAT que se tenía que evidenciar al guatemalteco, las campañas de turismo, las campañas internacionales, debían evidenciar al guatemalteco individual, a ese productor, a esa mujer que saca a sus hijos adelante, a esa mujer trabajadora, joven, independiente, etcétera, etcétera, pero también a esos personas mayores que han dado aporte al país. Hablar de las personas, pero el INGUAT sigue con su estrategia de hablar de lugares, ¿sí? Y no hablar de referentes, de personas. Claro, porque tal vez percibimos, que si hablamos del guatemalteco, es muy volátil su percepción y puede ser que sea un riesgo para la marca país o la imagen del país. Sí, pero tiene las competencias institucionales para resaltar a estas personas comunes y corrientes que aportan grandemente al país. Muy bien. Y esta es una gráfica que me llama mucho la atención siempre sacarla, porque esto es falta de identidad y falta de marca. ¿Qué marca reconoces como marca país? Y la mayoría dijo bandera nacional, aunque el año pasado disminuyó esa percepción y creció la percepción de que las marcas que nos identifican es la Gallo y Pollo Campero. Claro, tengamos en cuenta las millonadas que le meten estas empresas a la identificación de Guatemala como un destino turístico, pero también como un lugar en el mundo. ¿Sí? Pero no puede ser de que eso le gane al logo del gobierno. El guatemalteco no se siente identificado con el logo del gobierno y tampoco con el logo del INGUAT, mínimamente, ¿verdad? Pero, ¿qué tendría que ser? Elementos que tengamos que resaltar aquí. Tenemos que ir a traer esos elementos que han hecho bien las marcas Gallo, Pollo Campero, etcétera, etcétera, y otras marcas que se mueven a nivel internacional, de cómo evidencian que es un producto guatemalteco y vincularlo con la bandera nacional, con el azul y blanco. Muy bien. ¿Tiene Guatemala una imagen de país? La mayoría dice no. Tomando en cuenta que cuando se habla de imagen es presencia, es proyección. Así es como lo entiende la mayoría de las personas. Y rotundamente dicen no. Muy bien. ¿Qué conclusión saco del estudio del 2018 y del 2019 a nivel perceptual, a nivel de imagen mental? En el 2018, que toda la estrategia debería basarse a nivel nacional en la visibilización de personas, de la gente que construye país. Pero en el 2018, mis análisis, en esa contradicción, en ese choque de percepciones que un poco lo acabamos de ver, me dio la impresión como que el guatemalteco en 2019 desconfió de sí mismo. Y esto es muy grave para el país. Puede ser muy dramático y muy contundente decirlo así, pero pareciera ser, el estudio reflejó que pareciera ser que en un año electoral, donde tenemos que construir confianza y actitudes colectivas para llevar a una propuesta, la que consideremos necesaria, a la toma de decisiones para el siguiente periodo de gobierno, ese año desconfiamos de nosotros mismos. Y eso implica que en la percepción del guatemalteco está maquinándose, digamos, elementos perceptuales positivos y negativos que realmente dejan mucha dificultad para saber a qué percepción tengo que afectar. Sí, lo que nos está diciendo este estudio es: apuéstele a la familia, apuéstele a la gente, apuéstele a la cultura, y con esos elementos usted va a estar cubriendo las necesidades de percepción positiva del guatemalteco.